El tema de este video es impétigo. Abordaré las características, microbiología, diagnóstico y tratamiento. Primero es importante definir qué es el impétigo. Corresponde a una infección bacteriana contagiosa cutánea superficial, es decir, afecta principalmente a la epidermis. Entre algunas generalidades encontramos que afecta frecuentemente a niños de entre 2 a 5 años, aunque pacientes de otras edades pueden verse afectados. Ocurre usualmente en ambientes o entornos húmedos y cálidos y es fácilmente contagioso con el contacto directo. Es por eso que, como vamos a ver más adelante, en algunos casos se recomienda aislamiento y en el caso de los niños, que son los que más se ven afectados, ausentarse de por al menos un día a las clases, si es que están tratados adecuadamente con un antibiótico. Se clasifica en impétigo primario y secundario. Primario corresponde a cuando previamente ha habido una colonización de la piel que ha sido sucedida por una infección. Mientras que es secundaria o también llamada impetiginización, cuando se debe a, por ejemplo, una pérdida en la disrupción de la epidermis por alguna abrasión, por un trauma menor, picadura o un eczema. En cuanto a la parte microbiológica, los agentes etiológicos más frecuentes corresponden al Staphylococcus aureus y a los Streptococcus beta hemolíticos del grupo A principalmente, pero también C y G en menor medida. De estos, el Staphylococcus aureus es el más frecuente actualmente y causa principalmente impetio, mientras que los Streptococcus causan principalmente ectima. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos, primero, es importante mencionar que el impétigo se divide en tres entidades o subtipos que corresponden al impétigo no bulloso, al impétigo bulloso y al ectima, que corresponde, bueno, a una infección que ya no se limita solo a la epidermis, sino que también afecta eh, a la parte más superficial de la dermis. En cuanto al impétigo no bulloso, este corresponde al tipo o subtipo más común de impétigo. ¿Cómo se evidencia o cómo lo podemos observar en el paciente? Bueno, primero corresponde a pápulas. Inicialmente aparecen como pápulas que progresan a vesículas rodeadas de eritema y posteriormente a pústulas, seguido de costras de aspecto dorado, como podemos ver aquí, costras de aspecto dorado, también hay zonas eritematosas, de igual manera aquí, costras doradas, esto es lo característico del impétigo. Y esta progresión suele darse en aproximadamente una semana, es decir, desde que inicia como pápula hasta que se vuelve costra, ha pasado una semana. Suele involucrar el rostro y las extremidades, y pueden ser tanto lesiones limitadas, focales o pueden ser múltiples. En el caso del impétigo bulloso, como su nombre lo indica, vamos a tener bullas, vamos a tener vesículas inicialmente que se agrandan y forman bullas flácidas. Estas van a contener un líquido amarillento que progresa a oscuro y turbio a medida que se instaura la infección. La ruptura de dichas bullas deja una costra de color marrón, como la que podemos observar aquí. Aquí también podemos observar estas bullas con contenido amarillento. Además, podemos observar que están rodeadas de un margen eritematoso y que, bueno, no todas tienen esta costra marrón. Por ejemplo, en el caso de acá podemos ver esta costra de color dorado, similar al impétigo no bulloso. Afecta principalmente al tronco y de igual manera es más frecuente en pacientes pediátricos, por lo cual el diagnóstico en un adulto requiere evaluación de VIH, debido a que esto puede indicar el hecho de que aparezca en un adulto en el cual se supone que ya debería tener
por así decirlo, maduración del sistema inmune, puede estarnos indicando un proceso de inmunodeficiencia, que el paciente esté inmunocomprometido. En cuanto a la etiología, es importante mencionar que aquí el Staphylococcus aureus es el principal agente etiológico. ¿Por qué? ¿Y por qué se asocia principalmente a este patógeno? Recordemos que el Staphylococcus aureus va a producir esta toxina A exfoliativa, similar a la del síndrome del bebé escaldado, en el cual esta toxina va a desintegrar la desmogleína 1 presente en los desmosomas que unen a los queratinocitos, por lo cual podemos llegar a observar estas bullas, porque la epidermis pierde continuidad, las células pierden continuidad por la falta de estas uniones intercelulares degradadas por la toxina A. En el caso del ectima, corresponde ya a una lesión ulcerativa, bien, que se extiende hacia la dermis. Ya esta ya no es una infección localizada en la epidermis, sino que ya se ha extendido hasta la dermis. Tiene aspecto de úlceras en sacabocados y están cubiertas por una costra amarillenta y márgenes violáceos, como lo que podemos observar aquí y aquí. Úlceras en sacabocados rodeadas por un margen violáceo o eritematoso y cubiertos de esta costra amarillenta. Bien, el diagnóstico es clínico. Se realiza de acuerdo a los hallazgos dermatológicos. Puede realizarse cultivo de pus y tinción de Gram con el objetivo de determinar de qué patógeno se trata para, por así decirlo, estrechar la terapia posterior. Pero en todo caso, para iniciar el tratamiento empírico, cuando hay un cuadro clínico típico, no se requiere estudios previos. La serología, es decir, los exámenes de sangre en los cuales detectamos eh, diferentes antígenos, por ejemplo, el anti-DNasa B, el anti-hialuronidasa o el anti-streptolicina O del pertenecientes al estreptococo, beta hemolítico del grupo A, va a estar indicado si es que el paciente llega a desarrollar glomerulonefritis postestreptocócica. Esto con el objetivo de determinar si realmente fue una infección por un estreptococo a la cual se le puede atribuir esta glomerulonefritis. ¿Cuáles son las secuelas de este tipo de infecciones? Principalmente vamos a tener secuelas cuando el paciente ha sido infectado por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, especialmente estreptococo piógenes. Y las complicaciones son la glomerulonefritis post-estreptocócica, la cual corresponde a una reacción de hipersensibilidad de tipo 3. Recordemos que en la reacción de hipersensibilidad de tipo 3 vamos a tener que ha llegado a la circulación el antígeno del estreptococo y a este antígeno se ha unido un anticuerpo. Este complejo antígeno-anticuerpo, una vez que ha llegado hacia el glomérulo, se deposita en el mismo, se deposita en el glomérulo, activando de esta manera localmente al sistema complemento. Activa localmente al sistema complemento y entonces genera inflamación del glomérulo, lo cual se manifiesta con hematuria, hipertensión, edema, azotemia, fiebre. En lo que corresponde a la fiebre reumática, en este caso ya no se va a tratar de una reacción de hipersensibilidad, sino que se va a deber a inmunidad cruzada. Se generan anticuerpos en contra de la proteína M del estreptococo y en lugar, además de solo atacar a esta proteína M, va también a atacar a antígenos o a proteínas propias de nuestro organismo, como la proteína BCAM1 presente en el endocardio. Esto va a dar lugar a eritema marginal, a fiebre, carditis, poliartralgia y poliartritis. El diagnóstico diferencial del impétigo
Va a depender del subtipo. En el caso de que sea impétigo no bulloso, los diferenciales van a ser dermatitis de contacto, infección por tiña, la cual es muy característica esta reacción anular bien circunscrita, y eczema herpético. En el caso del impético bulloso, los diferenciales van a ser evidentemente enfermedades ampollosas autoinmunes, como por ejemplo el pénfigo vulgar, dermatitis de contacto, erupciones bullosas por fármacos, como por ejemplo en el síndrome de Stevens-Johnson, quemaduras, reacciones bullosas a picaduras, varicela y dermatosis subcorneal pustular. En el caso de esta imagen observamos lo que es una aleación en pénfigo vulgar. Para el ectima, los diferenciales van a ser infección micobacteriana, infección fúngica profunda y pioderma gangrenoso, el cual es potencialmente mortal, puesto que corresponde a una infección sistémica por Pseudomonas aeruginosa, el cual se caracteriza por máculas púrpuras no dolorosas que rápidamente evolucionan a vesículas hemorrágicas o a una úlcera con escara necrótica, que suele verse negra. En lo que corresponde al tratamiento, el objetivo va a ser reducir la diseminación de la infección, resolver el malestar y mejorar el aspecto cosmético. En pacientes que han sido ingresados a alguna instancia hospitalaria, se requiere al menos 24 horas de aislamiento debido a la alta transmisibilidad de esta infección. Vamos a tener terapia tópica y terapia sistémica. La terapia tópica, antibióticos en crema, va a estar indicado para impétigo bulloso y no bulloso cuando la infección es limitada, es decir, cuando no tenemos múltiples lesiones por esta infección. La primera línea va a ser, recordemos que con estos fármacos tenemos que atacar a cocos gram positivos, que son la principal etiología, es decir, estafilococos y estreptococos. Entonces, la mupirocina es una muy buena opción. Está indicada 3 veces al día por 5 días. La retapamulina es otra opción adecuada, 2 veces al día por 5 días. En segunda línea tenemos al ácido fusídico, aunque se debe considerar como tal, como una segunda línea, debido a que hay reportes de resistencia del Staphylococcus aureus hacia este antibiótico. Es también importante mencionar que no es una buena opción a considerar la bacitracina y la neomicina, debido a que tienen una menor efectividad a esta terapia de primera línea y además de que tienen riesgo de dermatitis de contacto. Para el ectima y el impétigo, con múltiples lesiones, está indicada la vía oral, la vía sistémica. Como mencioné, la terapia debe ser efectiva tanto para Staphylococcus aureus como para Streptococcus. Y aquí se recomienda 7 días de tratamiento. La primera línea va a ser cefalexina, 500 miligramos 4 veces al día en el adulto o 25 a 50 miligramos por kilogramo al día dividido en cada 6 a 12 horas para el paciente pediátrico. Dicloxacilina, 250 a 500 miligramos 4 veces al día en el adulto o 6,25 a 12,5 miligramos por kilogramo por dosis cada 6 horas en el paciente pediátrico. La segunda línea va a ser eritromicina, que es un macrólido, y clindamicina. En cuanto a el manejo de casos especiales, que es cuando tenemos el diagnóstico del patógeno, cuando hemos realizado estudios de microbiología y, por ejemplo, detectamos un estreptococo beta hemolítico, podemos utilizar como primera línea penicilina B oral, 500 miligramos cada 6 horas en el adulto, de igual manera por 7 días, o 25 a 50 miligramos por kilogramo al día dividido en o un intervalo de dosis de 6 horas. Otras opciones son trimetoprim sulfametoxazol y si se detecta MERSA va a estar indicado trimetoprim sulfametoxazol, clindamicina, doxiciclina y en este caso, debido al riesgo de fotosensibilidad, es ideal recomendarle a los pacientes que eviten la exposición al sol. Consideraciones adicionales son que se recomienda lavar eh, frecuentemente las lesiones suavemente
El lavado de manos frecuente también es importante. Cubrir las lesiones supurantes y, como mencioné antes, el retorno a la escuela se puede realizar 24 horas después de iniciada la terapia adecuada. Entonces, esto fue el diagnóstico y tratamiento del impétigo. Si el video fue útil, te invito a que te suscribas y le des like.